somos bendecidos para bendecir. O mejor, nosotros bendecimos a otras personas para ser bendecidos. Eso es lo que dice el Señor en Lucas capítulo 6 versículo 38. Dice: den y recibirán, bendigan y serán bendecidos. Porque lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, rebosando. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En Malaquías capítulo 3 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y luego Dios dice: pruébenme en esto y vean cómo yo abro las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, exterminaré a la langosta. Y entonces todas las naciones verán que ustedes son personas dichosas, porque tendrán una nación encantadora. Y en Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, porque así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pues yo no soy una persona que habla mucho acerca de este tema, porque el enemigo lo ha usado para que muchas personas se cierren totalmente a la palabra del Señor. Por eso prefiero que se dé en los niveles. Sin embargo, por no darlo, yo puedo estar robándole la bendición a muchas personas. Porque el diezmo es idea de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Y para asegurarnos que nosotros le demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él promete, como ya leímos en Malaquías 3:10, bendición. Probadme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo una bendición hasta que sobreabunde. Pero lo interesante es que es una cadena de bendición. Nosotros bendecimos a la iglesia con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y la iglesia a su vez nos bendice a nosotros, bendice nuestros matrimonios, bendice también a otra gente, a nuestra nación. Y cuando nosotros somos bendecidos, nuestras empresas son bendecidas, nuestras familias son bendecidas, nuestra nación es bendecida. Y cuando nuestra nación es bendecida, nosotros somos bendecidos, y así sigue la cadena. Bendecidos para bendecir. Pero el enemigo no solo ha afectado la mente de las personas del mundo en contra de este tema, sino que él no quiere que el reino de Dios se establezca en la tierra. Por eso también le ha hecho creer a algunos cristianos que el diezmo no es para hoy, que eso era para el Antiguo Testamento. Pero a los que creen eso, yo les hago la siguiente pregunta: si fuera así, ¿cómo se va a extender el reino de Dios en la tierra? Porque el dinero no crece en los árboles, ni cae del cielo, por si no se han dado cuenta. Yo recuerdo que cuando era niño, como éramos misioneros, recibíamos nuestra ofrenda desde Australia. Y yo creía que en Australia los árboles tenían dinero, y tenía unas ganas de ir. Pero no es así. Ustedes son salvos, les recuerdo a los que no creen en diezmar. Ustedes son salvos porque otros dieron
sus diezmos. Piensen en eso. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al diezmo? Pues en Levíticos 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo pertenece al Señor. En cuanto al diezmo del ganado, 1 de cada 10 animales será consagrado al Señor. Deuteronomio 12:5 dice: buscarán a Dios en el lugar en donde Él decida habitar, es decir, en la iglesia. Y allí llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y sus rebaños. Y en Números 18:21 dice Dios: a los levitas les doy como herencia, en pago por su servicio en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. Pues en una ocasión, recuerden que Jesús confrontó a los fariseos por su diezmo. Pero leamos qué fue lo que Jesús realmente les dijo. Está en Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Porque dan la 10ª parte de todo. Y aquí habla aún de sus especies, como la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley de Dios, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero en ningún momento el Señor estaba aboliendo la ley del diezmo. Él dice: debían haber practicado esto, es decir, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin descuidar aquello, sin descuidar el diezmo. A través de Pablo, el Señor nos dice en 1 Corintios 16:2: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí nos muestra que no se trata de cuánto damos, sino que tiene que ser una parte conforme a nuestros ingresos. Recuerden que en una ocasión Jesús estaba ahí en el templo observando a la gente que traía sus ofrendas, y gente trajo millones. Pero una mujer, una viuda, trajo una monedita. Y Jesús dijo: ella dio más que todos ellos, porque ellos daban de lo que les sobraba. En cambio ella dio todo lo que tenía, porque es una proporción, una 10ª parte. Por eso qué difícil es para los que ganan millones. Menos mal no nos toca tan duro. Sigue diciendo ya en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana. Si van a dar de mala gana, no den nada. Ay, aquí dando ya 10. No, déselo al diablo. Cómprese la lotería o algo así. Nada de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama a quien, al que da con alegría. Y Dios puede hacer, y aquí comienzan las bendiciones, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos, bendecidos para bendecir.
Y voy a enumerar el listado de bendiciones que tenemos por darle al Señor nuestras primicias. En primer lugar, dice Malaquías 3:10, cielos abiertos. ¿Qué es eso? Pues en ese entonces, como se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, era la lluvia en su tiempo. Hoy cielos abiertos son ideas para hacer negocios, ideas para diseñar. Cielos abiertos es gozar del favor de Dios en nuestra empresa, que la gente se dé cuenta, Dios está con él, todo le sale bien, soluciona nuestros problemas. En segundo lugar, Malaquías 3:10 dice, derramaré bendición tan grande que no tendrán en dónde guardarlo, bendición hasta que sobreabunde. En el Salmo 35:27 dice, el Señor se deleita en el bienestar de su siervo. Dios disfruta cuando a nosotros nos va bien. Eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Job 36:11 dice, si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Dios quiere que seamos prosperados. Es lo que dice 3 Juan 1:2. Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero en tercer lugar, Dios promete protegernos. Dice Malaquías 3:11, sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades, de plagas, como la roya para los que tienen café. En el caso nuestro, de enfermedades, porque enfermos no podemos trabajar. Las uvas no caerán de las vides antes de tiempo. Aquí el Señor nos promete protección en todas las áreas, del robo, del secuestro, de las tormentas, de los terremotos, de los accidentes. Yo personalmente creo que es mejor dar los diezmos que pagar un seguro. Hay gente que tiene asegurado todo y yo digo, ¿para qué? Pero así pienso yo. En cuarto lugar, todo lo nuestro será deseado. Imagínense eso, lo que dice Malaquías 3:10. Entonces todas las naciones, todo el mundo dirá que somos bendecidos, porque su tierra le hace su negocito, su empresa, sus productos de belleza, sus productos de salud, ¿no? Sus confecciones, la ruanita que su merced hace, todo eso será apetecido. En otra traducción dice, tendrán una nación encantadora. Pero Deuteronomio 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder o la unción para producir esa riqueza. Eso es lo que tienen los judíos, una unción para hacer plata. Hasta cuando cometen errores salen ganando millones. Ay, hombre, me equivoqué y estoy encartado ahí con 1.000 millones de pesos. Eso es lo que Dios nos promete. Y aprendamos de los judíos, que ellos siguen fielmente dando sus diezmos y siguen prosperando. Pero también seremos enriquecidos en todo, dice 2 Corintios 9:11, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Eso, además de grandes ideas, se refiere a tener un cuerpo saludable, a tener una familia linda, a tener conexiones divinas, puertas abiertas. En todo seremos enriquecidos. Pero otra bendición que hay con el diezmo, y esto es bien importante, es que nos compromete con la iglesia. Le puedo asegurar que los que no están comprometidos con la iglesia no diezman. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Mateo 6:21, donde esté tu tesoro,
allí también estará tu corazón. Los que le apuestan al fútbol, allá está su corazón. ¿Por qué? Porque ahí está su dinero. Los que compran la lotería, ahí está su corazón. Los que tienen amantes y le meten plata a la doña esa, allá está el corazón. Es una ley espiritual. Pero eso también garantizará que jamás faltará nada, ni comida, ni ropa, ni un lugar en donde vivir. Dice o dijo Jesús en Mateo 6:32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Y luego hace una comparación con los pájaros, que no les hace falta nada, y las flores. Y el Señor dice, y si Dios cuida de su naturaleza, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero luego dice, los paganos andan preocupados o detrás de todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Pero luego da el gran secreto: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas bendiciones los seguirán. Yo soy testigo de esto. ¿Por qué? Porque como hijo de misionero nosotros no ganábamos mucho, y yo sabía lo que entraba desde que tenía 6, 7 años. ¿Por qué? Porque era motivo de oración. Jamás dimos a conocer nuestras necesidades, pero mensualmente nos entraba $400. Hoy sería $1,5 millones. Con eso no se puede vivir una familia de 6. Pero nunca nos faltó nada. Y cuando yo comparto esto, yo no me estoy quejando, todo lo contrario, estoy testificando de cómo Dios nos bendijo. ¿Por qué? Porque además de tener lo necesario, teníamos una casa. Mi abuelita nos lo regaló. Teníamos un carro, mi tío nos lo regaló. Mi tía nos pagó todos los estudios. O sea, Dios provee por otros lados. Y ese era mi problema. Todos creían que éramos ricos. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Estados Unidos, venía un misionero de México y le daba $100 a todo el mundo, menos a mí, a todos los latinos. Y yo, ¿qué? ¿Usted parece gringo? Sí, pero no, yo era el más vaciado de todos. ¿Por qué? Porque parecía rico, pero así era. No nos faltó nada. En mi casa había hasta piano, desafinado, pero teníamos piano. Usted no tiene piano. Dios daba en abundancia. Por eso yo puedo decir como lo que dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para los que dicen, yo sí he visto un justo desamparado, le digo, no diezma. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre se dio los diezmos. A mí, desde los 7 años, cuando me dieron mi primera mesada, lo primero que tuve que dar fueron mis diezmos. Y desde ese día, tenía 7 años hasta hoy, jamás he faltado en dar mis diezmos. Por eso quiero que veamos algunos casos de gente próspera. El primero, Abraham. Miren lo que dice Dios de Abraham, Génesis 3:2. Se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. ¿Por qué? Porque le daba a Dios los diezmos. En una ocasión vino el sacerdote Melquisedec a hablar con él, y era Jesús mismo. Y dice en Génesis 14:20, entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí no estoy hablando de la ley, esto es el tiempo de la promesa, lo cual claramente nos muestra que el diezmo no es parte de la ley, sino algo que Dios quiere para siempre. El otro caso, Jacob. Mire lo que dice, le dijo al Señor en Génesis 28:20, si Dios me acompaña
y me protege en este viaje y me da alimento y ropa. Y si regreso sano y salvo a la casa, entonces el Señor será mi Dios. Yo sé que suena como a manipulando a Dios. Si me cuidas, pero Dios conoce los corazones. Dios sabía que a ese lo podía bendecir, porque hay gente que ora así y no cumple sus promesas. Y él sigue diciendo: si Dios hace todo eso, esta piedra que erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé le daré la 10ª parte. Y así fue. Y por eso fue un hombre muy rico, muy próspero. Pero también aquí tengo la historia de Letorno, un hombre que en los años 20-30 construyó las grandes maquinarias para construir carreteras. Por eso su libro se llama El hombre que movió a los hombres y a las montañas. Con su maquinaria movían las montañas para que atravesaran las grandes autopistas. Y este fue un archimillonario, pero cuando era joven quería servir a Dios. Y su pastor le dijo: Letorno, no tienes que ser pastor o misionero para servir a Dios. Él también necesita de hombres de negocios. Y entonces él hizo una sociedad con Dios, dando sus diezmos a la iglesia y a la obra misionera. Por eso Dios lo bendijo. Y cuando ya ganaba millones y millones y millones de dólares, un día le dio por ser muy santo con su esposa y le dijo: le voy a dar al Señor el 50% de todos nuestros ingresos, tanto los de él como personas como los de la empresa. Él pensó que la esposa le decía: ¡yeah! Pero dijo: no, güey, José. Dijo: ¿y qué vamos a hacer con toda la otra plata? Porque ganaban tanto y ella decía: no podemos tener tanto. Y Dios usó eso para hablarle. Por eso poco a poco fue subiendo y fue dando el 60, el 70, 80, hasta que dio el 90% de todos sus ingresos. Y aún así era demasiado. Pues recuerdo una de las historias de Letorno. Cuando las cosas iban lo más de bien, él tuvo una idea que le pareció brillante, como a algunos les parece, y fue no darle sus diezmos al Señor ese año, sino reinvertirlo en la empresa, y el otro año le daría muchísimo más al Señor. Pero ¿qué pasó ese año? Llovió como nunca antes y la empresa se vino para abajo. Pero él sabía que estaban a punto de fallar, de fracasar por robarle al Señor. Por eso reunió la empresa, vendieron lo que tuvieron que vender y él se puso al día con sus diezmos. Al día siguiente, Dios le dio una idea brillante para construir maquinaria pesada, para construir carreteras, aún en tiempo de lluvia y de invierno. Por eso fue admirado por la competencia de ese entonces. Y hasta el día de hoy muchos admiran que en los años 30, 40 construyeran maquinaria que otros construyeron muchos años después. Pero ¿cuál fue la clave de su secreto? Una sociedad con Dios. Pero también David Green, aquí tengo su libro, el dueño de Hobby Lobby. Tal vez muchos no lo conocen, pero cuando vamos a Estados Unidos con mi esposa, siempre tenemos que ir a Hobby Lobby, porque aquí se compran todos los productos que a las mujeres les encanta para embellecer su casa. Tienen de todo y a mí me encanta ese lugar porque dejo a mi esposa a las 8 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Y sale con el carro lleno. ¡Wow! Pero no me molesta. ¿Por qué? Porque él diezma el 50% de todas sus ganancias
al reino de Dios. Y no solo eso, entrar a ese lugar es como entrar a una iglesia, alabanza y oración, productos en donde se glorifica el nombre de Jesús. Hobby Lobby, David Green. Pero el otro caso es Stephen Robinson. Durante 34 años él fue el jefe de mercadeo de Chick-fil-A. Ahora, en la otra reunión me di cuenta que muchos no sabían qué es Chick-fil-A. Chick-fil-A en Estados Unidos es como la brasa roja aquí en Colombia, que a propósito son cristianos. Por eso solo compren en la brasa roja. No. Pero él, en su libro Vacas Encubiertas y Chick-fil-A, dice que cuando vio en el reporte financiero que la empresa diezmaba el 10% de sus ingresos a Dios, entendió por qué eran tan prósperos y entendió Malaquías capítulo 3. Chick-fil-A es una de las empresas más grandes de pollo en Estados Unidos, delicioso, siempre mi familia tiene que ir allá. Pero hay algo curioso, nunca abren los domingos. ¿Por qué? Porque están en la iglesia. Él también es un socio de Dios. Y por eso es un archimillonario. Truett Cathy, más bien, que es el dueño, el fundador y dueño, pues ya murió, pero él no era gran cosa. Ni siquiera fue a la universidad. Pero cuando él hablaba, todo el mundo lo escuchaba. ¿Por qué? Porque fue un hombre lleno de sabiduría. Pero otro caso ya en la Biblia es Cornelio. Cornelio fue un italiano, un romano, que amaba al Dios de los judíos. Por eso él sembraba en la sinagoga. Dice al respecto en Hechos 10:2, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Yahweh, de Jehová, y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, y además oraba a Dios constantemente. Y la Biblia dice que un día tuvo un sueño o una visión, y en la visión un ángel vino y le habló y le dijo, Hechos 10:4, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. ¿Cuál fue el milagro? Oraciones respondidas. Si Dios no responde tus oraciones, quizás es por esto, porque no le estás dando lo que a Él le pertenece. Y yo podría seguir hablando de muchos aquí en la iglesia que Dios ha bendecido porque le dan al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Y lo sé porque a veces nos bendicen con sus productos. Y cuando yo recibo esos regalos, yo los bendigo. Y luego veo sus empresas creciendo, floreciendo. Veo sus productos en las vitrinas de los grandes supermercados. Y yo sé por qué. Hicieron una sociedad con Dios. Ahora, yo no soy de los que pierde tiempo a la hora de la ofrenda rogando que la gente dé sus ofrendas. Si quieren darlo, serán bendecidos. Pero si no, Dios dice, pruébenme en esto. Abriré las ventanas de los cielos y traeré una bendición hasta que sobreabunde. Pero a los que no dan sus diezmos, no solo el diablo les va a robar lo que no dieron, sino que les va a quitar mucho más. El devorador. Dios dijo, Malaquías 3:8, ¿acaso roba el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y en las ofrendas. Por eso ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Ahora, una vez más, hay muchos cristianos o algunos cristianos que dicen, eso, las maldiciones son del Antiguo Testamento. Yo no sé de dónde sacan esa idea, porque Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
Y como dice en Malaquías, el Señor, pruébenme en eso. Yo los invito a que prueben. Den sus diezmos y verán la bendición. Y estoy seguro que los que comenzaron a darlo pueden mirar los resultados en sus vidas cuando se lo dieron al Señor. Pero también pueden ver lo que pasó cuando dejaron de darlo. Porque la Biblia se comprueba a sí mismo. Mi palabra, dice el Señor, nunca volverá a mí vacía. ¿De qué maldiciones habla Dios en su palabra? En primer lugar, cielos cerrados. Es decir, no hay ideas, no hay sueños. No gozamos del favor y la bendición del Señor. En segundo lugar, viene el devorador, la langosta. Se enferma el ganado. Nos roban, secuestros, inundaciones, accidentes, empleados problemáticos. El tiempo se nos va, una perdedera de tiempo. Todo sale mal. Miren lo que dice el Señor en Ageo, capítulo 1, versículo 2. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. ¿Acaso es el momento para que ustedes vivan en casas lujosas mientras que mi casa, dice el Señor, está arruinada? Miren lo que les pasa o lo que les está pasando, dice el versículo 5. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. No les gusta. Pueden ir a los restaurantes más finos y nada los sacia. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Hay gente que compra la ropa más fina y nadie se da cuenta. Es una maldición. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos con huecos. ¿Por qué? Porque mi casa está abandonada, está en ruina. Mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé las sequías sobre sus campos y colinas. Una última pregunta: ¿por qué damos nuestros diezmos y las ofrendas? Les he mostrado para ser bendecidos, porque Dios promete bendición, para no ser maldecidos. Pero la razón principal por la cual le damos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas es porque lo amamos y queremos que su reino sea establecido aquí en la tierra. Es decir, queremos que el mundo conozca de Dios, que la luz brille en medio de la oscuridad. Por eso quiero que veamos algo de lo que estamos haciendo como iglesia para tener una idea. Esta es la iglesia que vamos a inaugurar pronto en Suba. Ahí vamos entrando. Su presencia Kids en Suba. Este es el auditorio donde caben más de 3,000, es más grande que este. Esta es su presencia campestre. Aquí vamos a tener el matrimonio, pero aquí hay un auditorio como para 1,200, para todos los que viven allá, no tienen que venir por el tráfico de Bogotá. También lo inauguraremos pronto. Ahí se casarán sus hijos. Este es Berea, que no pudimos inaugurarlo, pero ya está terminado, ahí nos está esperando. Y durante la pandemia construimos su presencia Kids, que pronto lo inauguraremos. Para enero estará terminado. Ahí sigue todavía un poquito la obra. También estamos haciendo un lugar para encuentros. Estos son nuestros mercados
En este tiempo de COVID no se imaginan la cantidad de familias que hemos ayudado, 4,407 familias de gente conectada. Pero eso también fue un proyecto que hicimos con la ayuda del ejército. Nos tuvieron que ayudar porque estuvo estancada toda esta bendición para ayudar a Guajira y a los venezolanos. Ahí están. Ahora, yo no hablo mucho acerca de esto porque el Señor nos dice que no debemos hacerlo. Pero hay un informe que lo voy a presentar o lo voy a subir a mis redes. Cocina del Cielo, 18,690 entregados a gente durante este tiempo. Hemos ayudado a muchas iglesias, ministerios, a mercados, a la familia, a la iglesia, Biblias y demás cosas. Pero todo esto, ¿por qué? Porque ustedes han dado sus diezmos y sus ofrendas. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Y a mí me quedan por ahí 30 años aquí. Y mi deseo es dejar en toda ciudad y en muchos pueblos de Colombia una iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice Isaías 2:2, que en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Y así como hemos hecho esto en Bogotá y en otros lugares, llegó el momento de ir a otras ciudades. Y en este momento tenemos la oportunidad de bendecir a Medellín. Hay un proyecto tremendo, pero si lo compramos, no podríamos seguir haciendo mucho de lo que estamos haciendo aquí. Por eso necesitamos, y una solución es que todos los que damos nuestros diezmos demos un 1% más durante un año. O los que no dan sus diezmos, que empiecen a darlos. Y los que están allí conectados, si ustedes son de otra iglesia, es allí en donde deben dar sus diezmos y ofrendas. Pero si no, este es el lugar en donde van a hacerlo. Y yo sé que muchos dirán, no, pero aquí no hay nada que poner una iglesia. Pues la iglesia que hoy ustedes construirán en Medellín mañana, esa iglesia pondrá una iglesia donde ustedes están. Por eso pongámonos de pie y cantemos lo siguiente. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.